Antes de pasar al trabajo final, eh, me detengo un segundo nomás con los trabajos prácticos. Nosotros ya les devolvimos, hicimos la devolución de los trabajos grupales. Tuvimos en cuenta dos elementos eh, para la nota, digamos, de cada uno y cada una. Primero, el abordaje del objeto, la profundidad con la cual se hizo. En segundo lugar, también la creatividad, el punto de vista, la dedicación del grupo, las fuentes que eligieron, la forma de presentación de las fuentes y también como segunda parte, lo que fueron las exposiciones, que también las exposiciones de algún modo u otro muestran no solamente la apropiación del tema, que debería ser algo a priori eh, referido, digamos, a que han trabajado todos en equipo y todos conocen el tema, sino también el hecho como de cómo cada uno pudo participar dentro del grupo, ¿sí? Eso en algunos casos se vio de forma dispar, más allá de algunos casos en los cuales no hubo gente que no estuvo presente ese día, se vio dispar en el hecho de conocer determinados aspectos y otros no, otros leídos. Esto no como una cuestión de crítica, sino como a veces es mejor que lo puedan explicar con sus palabras para poder entender nosotros y nosotras, digamos, la apropiación que se va teniendo respecto de los temas analizados. Eso ténganlo en cuenta para el trabajo que sigue. El trabajo que sigue lo vamos a realizar a dos personas, ¿sí? A diferencia de este. Recuerden que no, como disposición general, la materia no se puede promocionar, pero nosotros guardaremos las notas de promedio, como les explicamos en la primera clase, de los trabajos uno y 2, o sea, del que hicieron y tuvieron la presentación la semana pasada, y este trabajo que hoy la profe les va a explicar de catálogos, en conjunto con las asistencias y en conjunto con la participación, obviamente, en clase. Entonces, más que nada, nuestra evaluación está centrada en estas dos grandes tareas en las cuales ustedes ponen en juego los conocimientos. La particularidad quizás de este segundo trabajo, y ahora la vamos a ir viendo, es que es un proceso. Entonces, queremos ir viendo el proceso. Antes que la profe les escriba, les cuente, digo, tómenlo a este trabajo como un proceso. No nos quedan muchas semanas, si no me equivoco, nos quedan 4 semanas y ya estaremos terminando el cuatrimestre, salvo que haya alguna disposición eh, que diga lo contrario. Ahora no sé, hay que ver qué medidas se toman hoy. Pero en principio estaríamos terminando con normalidad en la última semana de junio. Sáquense todas las dudas que tengan respecto de cómo va a ser el examen final, porque pueden rendirlo a la vuelta en las mesas de julio y agosto, que son 2 mesas que van a encontrar. Sáquense las dudas respecto de cómo es el proceso para rendir también en otras materias. Hay otras materias en las cuales tienen exámenes teóricos, son por grupos, etcétera, y vayan viendo eso para prepararse. Por ahora, lo que vamos a ver hoy es el trabajo práctico parcial número 2, se lo hemos dejado subido al, al campus, y después de que la profe termine de explicar, háganos todo tipo de preguntas o de consultas y estableceremos también las formas de ir haciendo el proceso y de tener espacios de consulta. Bueno, como les decía Fernando, este trabajo va a ser el último trabajo de parcial. Tiene que ver con las unidades 3 y 4, o sea que vamos a estar con lo que vamos a ver y lo que venimos viendo de las comunidades aborígenes, con los olmecas, los mayas, los incas, los aztecas, las comunidades argentinas, los comechingones, que es lo que vamos a ver las semanas siguientes con Fernando. La idea es que generen en grupos de 2 un folleto. Para esto tienen que elegir un tema o un grupo de temas. ¿Qué significa esto?
Podemos elegir un tema específico como eligieron para el trabajo 1, como decir la Venus de Willendorf, por ejemplo, un objeto en particular, y sobre ese van a hacer el folleto. Pero puede ser un tema un poco más amplio. Ustedes lo que tienen que hacer es volcar un poco la creatividad, imaginarse, hacer un ejercicio creativo de decir, bueno, supongamos que existe un museo en el cual hay muchos museos que sí existen referidos a esto, pero bueno, pueden tomar un museo existente o uno creado por ustedes que va a realizar una exposición. Entonces, ustedes tendrían que hacer un folleto publicitario de esa exposición en base a ese objeto de estudio. Entonces, podemos tomar las cabezas gigantes de Olmecas, y como las cabezas gigantes de Olmecas no se pueden trasladar a un museo, no podría haber una exposición en un museo, en ese caso se podría hacer una exposición como un tour de visita a las diferentes cabezas de Olmecas. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer una exposición en ese sentido? Un tour en donde pondríamos la imagen de un mapa, donde estamos ubicadas, dónde están las 17 cabezas Olmecas encontradas, por ejemplo. Si es un objeto móvil, como una estatuilla, ahí sí podemos decir, bueno, la exposición va a ser tal día en tal museo. Y ahí lo importante es no solo el objeto en sí de estudio, sino qué tipo de información vamos a volcar de ese objeto en un folleto. Porque ahora les voy a mostrar cuáles son las características que tiene que tener un folleto para que sea visualmente atractivo, que sea atrayente, que tenga la información correcta sobre el objeto de estudio. O sea, no podemos escribir carillas sobre información sobre los olmecas, porque en realidad no es atractivo. O sea, tengamos en cuenta que esto es un material audiovisual, bueno, no, visual, y tiene que ser atractivo. O sea, que en realidad tiene que haber un determinado porcentaje entre imagen y texto para que la gente al verlo le llame la atención. Entonces, según el objeto elegido para el estudio, va a ser el tipo de abordaje que va a tener ese folleto. Si estamos hablando, como por ejemplo el otro día que el grupo de las chicas había puesto, bueno, también había un varón, las Venus. Supongamos que hagamos una exposición sobre todas las Venus. Podemos poner dónde fueron ubicadas encontradas cada una de esas Venus, cuáles eran las características principales, a qué civilización pertenecían, cómo estaban hechas, cuál era más o menos la teoría al respecto sobre las Venus. Entonces ahí sí podríamos armar un folleto con su respectivo catálogo. Ahora vamos a ver la diferencia entre folleto y catálogo. Les voy a presentar así directamente hablamos en base a lo teórico. Avísenme cuando se vea en la pantalla. Ahí se empieza a ver, Tamar. Buenísimo. Ahí. ¿Estamos? Bueno, para hacer los folletos, ustedes van a tener en cuenta, ahora les vamos a subir en el campus el Power para que lo tengan y lo revisen, pero van a tener en cuenta determinadas cuestiones que tienen que ver con su composición. El folleto es precisamente un archivo, una obra de corta extensión que sirve para comunicar algo en particular, que sirve de publicidad. Lo importante de estos folletos es precisamente el impacto, lo que tiene que ver con lo visual, o sea que es importante qué tipo de imágenes encuentran sobre el objeto de estudio, qué ponen como portada, cuál es la información que ponen después. Esa lógica a la hora de diagramar un folleto es fundamental.
¿Y qué cuestiones hay que tener en cuenta para a la hora de formarlo? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en ese proceso? Lo que les decía Fernando, de que nosotros queremos ir viendo cómo ustedes van generando este proceso de formación de un folleto, es responder este tipo de preguntas. Decir, bueno, si yo quiero armar una exposición, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a los alumnos de una escuela, a alumnos de una carrera de arte, entonces necesito darle más información técnica al respecto, es público en general, es importante saber a quién va, si es para chicos, porque tiene que ver con el idioma con el que yo le hablo en el folleto. Si es muy rebuscado, muy técnico, con mucha información, o muchas más imágenes, más colorido, porque es para chicos. Entonces, es necesario saber a quién va dirigido. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, puede ser en papel o puede ser digital. ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Para qué? Si es para una exposición permanente del museo, si es una exposición temporal, si es para hacer este tour que yo les decía, porque si estamos hablando de una obra que es arquitectónica, no se puede llevar a un museo, sino que vamos a tener que ir hacia donde está ubicada esta obra en particular. ¿En dónde vamos a colocar estos folletos? Si se van a distribuir de una determinada manera, si se van a mandar por mail, si son en el caso de que sean digitales. La cuestión material, esto es para que también lo tengan en cuenta el día de mañana que tengan que hacer un folleto. En este caso es un ejercicio creativo, pero supongamos que el día de mañana ustedes tienen que hacer la exposición de sus propias obras. Bueno, ¿cómo las publicito? Si va a ser un folleto de varias exponentes y lo voy a repartir en la entrada del museo, o si voy a salir en la calle a repartirlos, o los voy a hacer por mail. Estas preguntas son fundamentales para decir, bueno, ¿qué quiero yo transmitir? ¿Cómo lo quiero transmitir y hacia quién? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer el proceso del folleto, es fundamental que contesten estas preguntas para guiarse a la hora de armarlo. Una vez que eso ya está respuesto, que ya sabemos, podemos pasar a la parte del formato. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a ir leyendo? Porque dependiendo del formato que nosotros le demos a ese folleto, es la orientación y el grado de lectura. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos un folleto adelante, vamos a ver primero la portada, y a medida que lo vayamos desplegando, lo vayamos abriendo, vamos a ir leyendo esa página que se nos encuentra. Entonces, no podemos abrirlo al folleto y encontrarnos ya directamente con el final. Eso tiene que estar ordenado en base a cómo se pliega ese folleto. Para eso es muy útil hacer un ejercicio de agarrar una hoja en blanco, plegarla, decir, bueno, yo quiero hacer un formato tríptico o díptico, lo doblo y digo, acá va a ir la portada, lo abro, esta es la segunda hoja, después lo vuelvo a abrir y aparece la tercera y la cuarta. Entonces, tenemos un recorrido visual y un recorrido de texto que nos va a ir llevando en profundidad a ese tema que queremos ver. Si es un objeto en particular, la portada va a tener ese objeto en grande para que nos llame la atención y después nos vamos a ir metiendo un poco más en su información. Se suele decir que se necesita más o menos un porcentaje 75-25 en cuanto al texto e imágenes. Es decir, que el 75% de la hoja la ocupe una imagen o varias imágenes. Lo importante es que el 75% de la superficie sea imagen y lo demás texto. Esto es, a grandes rasgos, como una guía a tener en cuenta. No es necesario que se pongan a contar el espacio. O sea, esto es más que nada una guía de decir cómo hacemos que llame la atención. Bueno, si es solamente texto, a nadie le va a interesar. Nadie se va a poner con una letra chiquita a leer todo. Acá tenemos los dos formatos más comunes, que son los trípticos porque son 3 y dípticos porque son 2,
Quiere decir que si tenemos un tríptico vamos a tener 6 hojas, porque son de los dos lados, y si es un díptico tenemos que llenar 4 hojas. Acá vemos en la imagen esta en negro cómo una vez que la plegamos tenemos que tener en cuenta el orden de esa información. Tenemos en el exterior la portada, que miren que queda al lado derecho, es la 1, teniendo la contraportada 6 en el medio al final. O sea, hay que tener en cuenta eso porque una vez que nosotros lo abramos, podemos ir leyendo en orden esa información. ¿Hasta acá se entiende? Este material igual se lo vamos a subir, así que como consejo me parece mejor ir viendo lo que la profe les va mostrando y después pueden hacer todo tipo de preguntas o de Bueno, consultas. dale, dale. Bueno, otras cuestiones que después quiero que lean en detalle es el tema de la tipografía utilizada. Necesita ser una tipografía que sea legible, o sea, podemos jugar un poco. Hay tipografías que están muy interesantes, que van mucho con el tema, pero no hay que abusar de esas y no hay que escribir todo un texto en una tipografía de dibujitos, porque es realmente cansadora, no le da la seriedad suficiente. O sea, uno se tiene que poner en el ejercicio de decir, si yo soy una institución, un museo que quiere hacer una exposición relevante sobre un objeto artístico antiguo, no podemos ponernos con una letra como la de Jokerman, por ejemplo, acá abajo, porque realmente le quitaría seriedad. Entonces, es jugar un poco con las tipografías, que vienen muchas muy interesantes, pero no abusar y no poner todo un texto o todo un texto en mayúsculas. Todo un texto en mayúsculas genera rechazo, es pareciera como si estuviese gritando, como cuando lo vemos en un mensaje de texto todo, Claro, todo en Caps Lock. mayúsculas. Y no solo el tipo de tipografía, sino cómo se diagrama. Acá vemos en esta imagen de antes y después que no es lo mismo, está diciendo lo mismo en los dos lados, en el izquierdo y en el derecho, pero uno es todo un texto aburrido, todo completo, y el otro está dividido con espacios en blancos, con algunas partecitas en negrita, para resaltar qué es lo importante. Podemos resaltar con colores y subrayado para decir, bueno, esto es más importante que esto otro. Esos son artilugios que los vamos a poder utilizar para que también lo tengan en cuenta cuando van a armar un trabajo práctico en un Word. Eso también es muy relevante, decir, bueno, estos son los títulos tienen que ir más grande que el texto. Más grande y en negrita es más importante que el siguiente, que es el subtítulo. Y todo eso, Hay una cuestión, perdón, interrumpo un segundo nomás, que me sí. parece interesante también de esto que dice la profe, que incluso cuando ustedes arman textos así, si esto va a ir a la web, los sistemas de búsqueda, mientras ustedes más claros son, sistemas SEO, mientras más claros son en el título y en una bajada que sea simple, más rápido va a aparecer entre los primeros lugares de búsqueda. Entonces, eso también ténganlo en cuenta porque hace también al posicionamiento de su material dentro de la web para poder trabajarlo. Eso es algo que está muy, muy en boga también ahora. O sea, hay una redacción que excede o sea, fuera de lo académico en sí, que se ha transformado en una redacción específicamente también para la web, que es muy utilizada también en este tipo de propuestas. Esto que dice la profe, ser claros, ser visualmente distintivo lo que estamos exponiendo y que ustedes puedan claramente diferenciar las partes sabiendo de qué están hablando. Y evitar, o sea, para que tengan en cuenta, no es solo el contenido que le van a poner al folleto, sino cómo lo van a presentar. En esto tiene que ver la tipografía, los tamaños de las letras, la organización de ese texto. A veces es más fácil de leer un punteado con viñetas y no un texto completo con sujeto, predicado, nexos, o sea, adverbios, todas esas palabras que nos suman información, iría a un texto y no iría a un folleto. O sea, la idea es ser lo más escueto posible en ese sentido. Medio-
Escucho voces, no sé si estoy loca o escucho voces. Bueno, y una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a poner y cómo lo vamos a poner, lo tenemos que diagramar dentro de ese folleto. Entonces, otra parte importante que quiero que después se detengan a leer y a ver es cómo la componemos. Estos círculos serían las imágenes y las barras serían el texto. Entonces, decir, bueno, ¿cómo pongo dos informaciones distintas en la misma página? Yo agarré la Venus de Willendorf. Entonces, acá quiero poner información en este lado de la hoja, quiero poner información de dónde se encontró o quién la encontró. Entonces, pongo la imagen del arqueólogo que la encontró y acá pongo los datos del arqueólogo. Pero acá yo quiero poner otra cosa, porque en realidad en la hoja me sobra. Entonces acá pongo otro tipo de información referida a la pieza, al objeto de estudio. Entonces, una manera de dividir visualmente la información serviría con un contraste de fondo blanco-negro, por ejemplo. En este caso, al ser diagonal, es mucho más dinámico. Esto es, esta de acá abajo, sería como más de un artículo periodístico, o sea, es mucho más formal y mucho más fácil de leer, pero más aburrido, entonces también podemos jugar un poco con eso. Y en realidad hay 1.000.000 de distintas composiciones dentro de una hoja. O sea, pueden ser que una hoja sea completamente una imagen porque nos parece que es muy importante, solamente con un subtítulo debajo, con un epígrafe, o poder tener una imagen completa y del otro lado texto en 2 columnas. O sea, es infinita la cantidad de formas de componer una imagen que hay. Lo importante es la lógica de ese contenido y de ese ritmo de lectura dentro del folleto. Acá están esas normas a tener en cuenta, que haya un contraste en la información, una repetición de contenidos, de elementos. En este caso, cuando se habla de repetición, es decir, bueno, los colores que yo quiero utilizar son los verdes y los naranjas. Bueno, ¿cómo repito esos verdes y esos naranjas en las distintas hojas? Porque si yo una hoja la tengo verde y naranja, la siguiente la tengo en rosa pastel, la otra la tengo en un azul, no tiene una lógica de lectura. Por más que después adentro el contenido esté bien, tiene que haber una lógica en cuanto a los elementos visuales que uno utiliza. Entonces, yo ya elegí 3 tipografías, una para título, una para subtítulo y otra para texto. Y eso lo voy repitiendo en todas las hojas del folleto. Lo mismo con el tema de los colores. Yo quiero que los títulos estén en naranja, porque me parece que es importante. Bueno, todos los títulos están en naranja, o los importantes. Pero yo necesito ver esa lógica de composición a lo largo de todo el folleto, a lo largo de las 6 páginas, en caso de que sea un tríptico, o de las 4 en caso de que sea un díptico. ¿Se entiende? Eso es una cuestión a tener en cuenta, que me parece que es fundamental a la hora de diseñarlo. Y otra tiene que ver con la cuestión de cómo organizo esa información para que la lectura sea organizada. Como les decía, acá en estos 3 ejemplos de acá arriba, tiene que ver, es la misma información organizada de manera distinta, con diferente separación y diferente importancia. Nos llama más la atención la tercera porque ya tenemos la parte que para ellos les resulta más importante, que es el nombre de la empresa, en este caso Empresa Organizada S.A., y ya está en negrita y entonces ya nos llama la atención, porque está arriba, que es la primera parte que nosotros leemos en un texto. Acuérdense cómo leemos un texto, de izquierda arriba, superior, vamos bajando hasta derecha inferior. Entonces, acá tenemos la información mucho más organizada y podemos ir haciendo esa lectura priorizando qué es lo más importante. Lo mismo que esto de acá abajo. No es lo mismo tener la información desorganizada por todos lados que tener una lectura lineal de esa información. Después aparecen un montón de modelos que acá es la parte, una vez que ya sorteamos todo lo demás, ya sabemos qué queremos poner, cómo y qué sé yo, esta parte es la más lúdica, la más entretenida, la más creativa, que acá está bueno
que dejen soltar un poco la imaginación y nos sorprendan un poco con los formatos. Sí, lo van a hacer en papel. Después nos puedan mostrar un videíto con cómo se va desplegando ese papel para ir haciendo este ejercicio, como en estas imágenes de acá, para ir diciendo, bueno, cómo empezamos con la carátula y vamos accediendo al resto de la información, o si es digital de la misma manera. Lo bueno es que hagan este ejercicio exploratorio con una hoja de papel y empezar a recortarla y plegarla de distintas maneras para decir, bueno, si yo quiero hacer la presentación, el folleto de exposición de una cabeza olmeca, de esas cabezas gigantes, el folleto puede tener la forma de esa cabeza. Entonces, qué mejor, qué más pregnante a la vista que ver ya directamente ese objeto de estudio en la forma del folleto. ¿Se entiende? O sea, salir un poco después, una vez que ya tenemos todo lo demás, salir de ese formato rígido rectangular y poder probar opciones. Yo les quería mostrar un segundo que fui a buscar, Sí. que son libros igual, pero digo, sirve para quizás para despertar formas de trabajarlo. Este es, no sé si se verá bien, pero es el más sencillo. Yo como Es, no veo nada, no te puedo decir. este libro está hecho en blanco y negro, es una editorial que se llama M Editorial, lo pueden encontrar en Facebook y van a encontrar los videos de cómo lo hacen, y tiene partes, el papel en metálico, ¿sí? Es sobre escribir, entonces son como varias cosas superpuestas relacionadas con el tema. Después, este libro se llama Ensayo de vuelo, está hecho, fíjense, con un papel vegetal y está trabajado, que no sé si se llega a ver, el hueco en la tapa, digo como cosas artesanales, y tiene en la parte de atrás como si fuera un señalador que está hecho también de forma muy artesanal, donde se ven las imágenes superpuestas. Y después, esto también, todo tiene que ver, digamos, con el tema. Este es un libro objeto de una autora francesa, se llama Anne Dufourmantel, y los tres libros, la editorial, que se llama Claro de Luna, los ha publicado como libro objeto. Y este libro, por ejemplo, está todo grabado, no sé si se llega a ver, como si fuera en braille, Sí, todo se está en ve. negro, y tiene esto como una tapa y se abre como si fuera un sobre. Entonces, incluso trae como un señalador, pero gran parte de las tapas está hecho esto, como si fuera algo encofrado, como si fuera algo encerrado, como si fuera esto, algo a dilucidar, que es la inteligencia del sueño se llama. Digo, quizás sirva como modelo de esto, quizás poner elementos que tengan que ver con el tema, la exposición, en cuanto a la forma o en cuanto a los materiales a la hora de trabajar. Como decía la Está, profe, quizás esto, hacer una cabeza, una exposición olmeca, quizás pueda tener la forma de la cabeza. Como, como vamos a hacer uno solo, también, quizás eso nos da la alternativa de poder hacerlo algo en profundidad, que quizás hacerlo en escala mucho mayor sería mucho más caro. sí, tal cual. Está bueno como disparador, hay un montón de cosas que están muy buenas. Por eso les quería mostrar primero la cuestión teórica, formal de cómo surge y cómo se compone un folleto. Y después existe el trabajo creativo en el cual ustedes pueden romper con esas estructuras y empezar a crear un nuevo formato que les sirva para su propio proyecto. O sea, eso está muy bueno. En este ejemplo en particular yo se los puse para que veamos los códigos de colores y de formatos y de texto
que son fundamentales para que haya una lectura armónica a lo largo de todo el folleto. Estamos hablando de 3 colores, el naranja, el verde y el celeste, como base. En una hoja tenemos un color de base, pero tenemos otro de flecha acá abajo. En el otro cambia ese color y en el tercero lo mismo. Pero a pesar de que tiene 3 fondos distintos, se van interrelacionando porque el que tiene el color naranja después tiene un recuadro de texto verde, el otro que tiene verde tiene el fondo acá de la imagen en celeste. O sea, vemos que a pesar de que son 3 colores de fondo distintos, todas tienen una línea que los une. Y a su vez, para darle más refuerzo a esa imagen, a ese grado de cómo se lee este folleto, están abajo estas flechas que nos van indicando cómo tenemos que ir leyendo ese folleto. Vamos de izquierda a derecha, la flecha nos va indicando para acá cómo vamos a ir leyendo ese folleto. Y lo que yo les decía del tema del texto, no es lo mismo poner todo un texto aburrido, largo, como en este caso que tenemos punteaditos, sangrías para ir poniendo la información lo más escueta posible, lo más importante posible en estas viñetas. Y en recuadro lo que consideran que es importante. O sea, en este caso tenemos un folleto con diferentes colores, pero que todo tiene una lógica y una forma de lectura muy fácil. Los textos acá arriba, los títulos tienen una letra y son en mayúscula. Después el texto está en minúscula y todos tienen la misma tipografía, a no ser un recuadro con importancia acá, que nos marca, que acá tenemos un cambio de color y un cambio de letra para marcar que esto es importante, y nos corta con ese texto. Cada grupo de dos párrafos tiene su respectiva imagen que nos acompaña, entonces lo hace mucho más dinámico. Y era un ejemplo claro sobre cómo se puede leer bien un folleto a pesar de que tener mucha información. Después estos son mucho más lúdicos, con muchos dibujitos como más graciosos, más para un chico. En este caso tenemos, cuando hablamos de museos, folletos para museos, tenemos algunas cuestiones que los hacen un poco más rígidas, más serias. Podemos salir de eso, o sea, yo se los muestro como para que veamos cosas que ya existen, pero en realidad después podemos salir un poco de esa rigidez, de esa seriedad que nos invitan en los museos. O sea, hasta cierto punto, por supuesto, tampoco puede ser un collage para chicos. Pero en este caso, es un folleto sobre el Museo de Altamira, un museo que existe. Ya lo vimos, el tema de Altamira, muy interesante con la exposición de las chicas. Tenemos acá la portada, como está abierto el folleto, vemos que la portada es la última imagen que vamos a ver. Simplemente con el nombre del museo y la imagen más pregnante, o sea, no hay forma de no entender de qué se trata esta exposición y este museo. O sea, la imagen más característica del Museo de Altamira con su título, fin. Y después, como estas dos imágenes de acá son las de la parte de afuera del folleto, tiene esta información más técnica. Tenemos la historia del museo y el edificio, solo con texto. Acá se podría elegir una imagen del museo que sea un poco más entretenida, más dinámica. Y la última imagen, que es la que se suele utilizar, es la que está en contra de la portada, la imagen que va al fondo, es la que tiene muchas veces la información técnica. Acá tenemos el mapa, decimos, bueno, ¿cómo llegamos a este museo? ¿Cuáles son las distintas vías, las distintas formas de llegar? Avión, tren, ruta, bueno, cada uno tendrá. Las formas de comunicarme con ese museo, página web, mail, teléfono, horarios en los que abre. O sea, toda esa información en la cual es necesaria, porque si nosotros queremos invitar a unas personas a la exposición, bueno, tenemos que decirles cuándo, cómo, dónde. Si tiene un valor la entrada, por dónde se puede comprar la entrada para ir a esta exposición, etcétera. Y acá abajo suelen estar los logos institucionales de quiénes son los que bancan este museo o esta exposición, que suelen ser los gobiernos y eso. Esto es como para ya ver, acá tenemos uno del Museo Egipcio de Turín,
portada solo con el nombre del museo y la imagen más importante, he hecho un zoom, o sea que, y vemos que el fondo de esta portada, el color de esta portada después se repite en estos bloques de información. Eso está bueno de tener en cuenta, que tenemos pocos colores que nos vayan distrayendo. Elegimos un par de colores que sea alusivo al tema. O sea, acá imagínense que si es un museo egipcio, no vamos a elegir un rosa chicle de color. O sea, hay cosas que por ahí causa un poco de extrañeza, a no ser que estemos hablando de un museo pop, por ejemplo, de arte pop. Y en este caso, bueno, este en particular es bastante aburrido porque tiene mucho texto, por ejemplo. Pero como estamos hablando de que es un museo de muchos objetos, era lo que yo les decía, o sea, no es lo mismo si nosotros elegimos las Venus que si elegimos todo lo que pasó en Turín. O sea, todo lo que pasó, todo el Museo Egipcio de Turín. Acá vamos a tener muchos objetos en la Ahí es exposición. interesante también, Tamara, lo de la simbología que debe ser común en los museos. Eso cuando dice servicio para visitantes, porque eso también lo pueden llegar a sumar. Sí, sí, por supuesto. Toda la información hay que sumarla. Sí, sí. Cómo se llega, por dónde, cómo se visita el museo, si tiene una entrada, si no, por dónde se compra. Toda esa información es fundamental. Eh, Ven que acá también tenemos el mapita de cómo se llega también al museo. Em, Lo que yo les decía era esta parte de acá de información específica sobre las joyas de la colección. Como nosotros en el folleto no vamos a poder poner todo lo que había en Egipto, en este lugar, en esta exposición, tomamos los objetos más característicos, los que más llaman la atención al público que quiera venir a la exposición. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos faltarían las otras imágenes del otro lado del folleto, pero en este caso tenemos tres objetos importantes como los de Ramsés II, la tumba, el templo, con una pequeña información sobre ellos. Esto por ahí es demasiado largo, o sea, podríamos acortar un poco más la información de texto y sumar alguna otra imagen. Pero en realidad así sería como se estructura un folleto de un museo que tiene muchos objetos a exponer. Acá nos venimos un poco más para América, me pareció interesante porque acá es un poco más dinámica. Acá tenemos la portada en el medio, ven que tiene cuatro, esto es, ya no es un tríptico, ya son cuatro hojas, o sea que va a tener 8 de los dos lados, eh, con lo que consideran que era la información, la imagen más importante, con el Parque Nacional Rapa Nui, y después le sumamos, como en este caso va a ser ir, o sea, no es que vamos a un museo, sino que vamos al parque, es un folleto del Parque Nacional. Vamos a tener cuáles son los senderos, las visitas guiadas, por dónde se va, que vamos a ir encontrando en los distintos puntos. O sea, es bastante interesante en eso. O sea, si nosotros elegimos exponer objetos arquitectónicos o de estas esculturas gigantes que no se pueden mover, está bueno este tipo de folletos porque nos va a ir guiando con el mismo folleto que nos dan en la entrada, podemos ir haciendo nosotros el tour por nuestra cuenta. Aunque bueno, lo demás por ahí está un poco más aburrido porque tiene mucho texto en blanco con una letra bastante chiquita, o sea que en eso se podría ir mejorando visualmente. Pero me parecía interesante porque en este caso no es que vamos a ir a un museo, sino que vamos a hacer el recorrido por nuestra cuenta y el folleto nos va a servir para poder ubicarnos en ese lugar. Acá tenemos arte romano y arte griego, o sea, sería como demasiada la cantidad de objetos para exponer. Cada uno tiene su respectiva información. Ya sería una exposición muy larga, muy grande, porque estamos hablando de dos culturas impresionantes, o sea que vamos a tener esculturas, pinturas por todos lados. Esto ya es un ejercicio más más un trabajo práctico sobre cuáles son las características, las manifestaciones artísticas griegas y romanas y no tanto un folleto de exposición.
Y acá tenemos alguna cuestión un poco más divertida que tiene que ver con una exposición de arte. Esto sería lo que ustedes podrían llegar a hacer el día de mañana sobre su trabajo. Vemos cómo en rojo y amarillo, acá destaca un fondo rojo con las letras en amarillo y acá tenemos el fondo amarillo con las letras en rojo. O sea, es el mismo color utilizado de manera distinta. Eso me pareció interesante para que veamos cómo podemos utilizar el color, que es tan importante a la hora de hacer una pieza visual. Y después está el tema de los catálogos, porque si nosotros vamos a hacer una exposición de arte que tengamos muchos objetos, después podríamos acomodar esos objetos dentro de un catálogo. O sea que el catálogo iría dentro del folleto. Hay distintos tipos de catálogo, esto es para que lo lean después con tranquilidad, no tiene sentido que se los nombre a todos ahora. Lo que yo les quería contar es cómo se puede ir haciendo un catálogo, en este caso, esta es donde yo quería llegar. Supongamos que esta es nuestra exposición, nosotros tenemos armado el folleto y queremos hacer un pequeño repaso sobre las piezas características que vamos a ir presentando. Entonces ponemos al lado de algunas imágenes sus datos como una ficha técnica que es fundamental a la hora de conocer las piezas artísticas, con el nombre, con la fecha, el material y la técnica utilizada, los tamaños. Acá podemos ir viendo en qué sala del museo se va a encontrar esta pieza. O sea, podríamos decir que esta es la sala azul del museo y vamos a encontrar las piezas del periodo clásico, por ejemplo. Y después tenemos la sala roja del museo donde vamos a encontrar las piezas del periodo postclásico. Entonces va a tener una lógica, un sentido, esta información. Acá vemos que están organizadas por fechas, por ejemplo. Esta es del 85, esta es de 1988, 1990, estas tres. O sea que hay una lógica en la organización de estas piezas, con algunas imágenes que resaltan más que otras. Eso sería incorporar un catálogo dentro de un folleto. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tenemos muchos objetos de estudio y que vamos a exponer y que necesitamos que la gente sepa con qué se van a encontrar. Entonces decimos, bueno, va a ser sobre las piezas de cerámica de los mayas, la exposición. Bueno, entonces vamos a ir haciendo un recorrido sobre las piezas de cerámica y en el folleto vamos a poner las más características con su respectiva información técnica. Acá tiene que ver con el formato. Vamos a encontrar, esta es la ficha técnica que les decía, que tienen que utilizar de base para cuando tengamos una obra de arte dentro del folleto. ¿Cuál es la colección? El tipo de colección, el título, el autor. Muchas de estas obras, como son antiguas, no tienen títulos puestos por sus artistas, sino títulos posteriores. Y de autor no se sabe, son autores anónimos, así que esa parte se obviaría. Pero más que nada, lo que tiene que ver con el periodo al cual pertenece y los materiales y las técnicas utilizadas. Esto es un folleto mucho más, una ficha técnica mucho más detallada, o sea, es algo que van a ver el día de mañana. Yo se los quise incorporar porque a la hora de que ustedes analicen sus propias obras de arte o ajenas, cuando analicen una obra de arte famosa, es importante pasarlas por estas fichas técnicas para ir analizando todas sus características. O sea, imagínense el grado de detalle que puede llegar a tener. Acá tenemos un ejemplo de un folleto con un catálogo. Acá tenemos una obra de arte con su respectiva información técnica que nos dice cuándo se expone acá abajo en el Museo de Brooklyn, de octubre a noviembre de 1987, o sea, es viejo. Entonces ahí tendríamos toda la información. La información en la portada sobre el autor, en este caso la exposición sería sobre las obras de un autor en particular, y después tenemos en las hojas cuáles son las obras más famosas o más características que nos generan ese enganche con su respectiva ficha técnica chiquita para saber más sobre ella. Y a lo último les puse unos tutoriales para que tengan en cuenta cómo poder hacer un folleto digital
Porque por ahí muchas veces les sirve como para tener en cuenta a la hora de armarlo. Muchas veces lo arman en papel y no necesitan estos tutoriales, pero me pareció interesante, si lo querían armar de manera virtual, usar alguno de estos tutoriales. Bueno, ese ¿Con sería todo el qué, pantallazo. perdón, con qué vos sugerís o cuáles son las variantes para poder realizarlo entonces en papel y en qué programas, si no, no sé qué programas conocen, por ejemplo, a nivel general en el curso, así ustedes pueden consultar y preguntarle a la profe Pero cuáles. hasta Word te permite hacer un folleto, o sea, no es que Sí, necesitamos, el Word tiene un tutorial y tiene también patrones de base que uno puede utilizar y poner la información dentro, o sea, sí, lo que yo les decía es que hagan un ejercicio exploratorio y creativo en papel para salir de ese formato rectangular base, porque los formatos virtuales por ahí nos van a limitar en ese sentido. Entonces, hagamos un ejercicio de decir, bueno, ¿qué forma distinta podría llegar a tener nuestro folleto? Aunque después terminemos en alguno rectangular, pero hagamos ese ejercicio. Eh, que por ahí el papel nos va a permitir ir plegándolo, ir encontrando distintas formas. Si tengo poca información, lo voy a hacer un poco más, con más imágenes y en un díptico. Si tengo más y lo quiero ir desplegando, voy a encontrar otra forma. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Más allá de que después lo utilicen virtualmente, está bueno empezar con un papel e ir armándolo a lápiz y papel. ¿Se entiende lo que tienen que ir armando en el trabajo práctico? ¿Quedó Sí, sí, claro? perfecto. Sí, sí. Bueno, por eso es lo que nosotros le decíamos con el profe, hacerlo, empezar lo más pronto posible. Está bien que faltan todavía un par de comunidades para ver, pero para ir haciendo ese proceso creativo que lleva tiempo, eh, ir mandándonos ese proceso para ir viendo cuáles son los avances y nosotros le podemos ir diciendo, acá por ahí se fue la información técnica, acá falta un poco, acá mucho. Tomás, querías decir algo. No entendí bien si hay que hacer un folleto y un catálogo, las dos cosas hay que hacer. No, 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 solamente un folleto. es un folleto. El catálogo está incorporado en caso de que el objeto de estudio tuyo sean muchas piezas, como yo les mostraba ahí en el ejemplo, Museo de Egipto. El Museo de Egipto va a tener muchas piezas dentro de la exposición que van a ser importantes, no es uno solo. Entonces, como vamos a elegir varios objetos, puede ser que vaya dentro del folleto un catálogo. Que el catálogo es esa ficha técnica que nos describe de qué se trata esa pieza en particular. Es una vasija dorada. Bueno, abajo ponemos, esta es una vasija, pertenece al periodo tal y tal, está hecha por tal persona, en caso de que se sepa, tenía esta función. Entonces, eso nos sirve para ubicarnos mucho más en qué tipo de objetos estamos hablando. O Que sea, puede ser, Tamara, también, ¿no es cierto?, que ciertos datos, por los periodos que nosotros estudiamos, haya datos que no tengamos. Como decía la profe recién, autor quizás desconocido, la técnica sí, o la fecha de la cual data quizás sea entre los siglos tanto y tanto para poder dar. No estamos trabajando como si fuera un catálogo, como es el catálogo ese de Egipto. O sea, quizás un sí, poco más completo. el grado de detalle que se llega a ese tipo de información técnica dependerá de a quién va dirigido. Si nosotros queremos hacer una exposición para profesionales de la historia del arte, por supuesto que va a tener más información que si es para público en general o para chicos que vayan con el grupo de la escuela. O sea, por eso era tan importante esas primeras preguntas que vamos a contestar al principio de a quién va dirigido y qué es lo que queremos mostrar. Porque si va a ser para chicos de la escuela, hay información sobre que la vasija pertenece al periodo postclásico del 700 a.C. Eso Claro. no va a ser relevante. La idea sería armarle imágenes lo más llamativas posible para que genere un enganche y los chicos quieran ir, por ejemplo, o la maestra que los quiera llevar. Por eso es fundamental contestar esas preguntas.
Ahí, Julieta, ¿querías comentar algo? Hola, sí. No, la duda que tenía era si el museo tenía que ser un museo existente o podíamos inventarlo. Las dos cosas. Si hay algunos casos que acá que no se encuentran los museos específicos, o sea, es más propio de Europa, muchas veces acá los vamos a tener que inventar, que eso también está bueno, decir, bueno, supongamos que existe el Museo Olmeca, bueno, ¿qué tipo de información podemos poner dentro de ese museo ficticio? El Museo de la Universidad Nacional de los Comechingones, Tal cual, con sí. las áreas de estudio de toda la región, que no está. Ahora les quería mostrar, eh, no sé, al que esté en la compu, para que puedan ir metiendo mientras estamos acá Alejandro pregunta, ¿eso es hablando. un folleto turístico? No, en principio es un folleto de arte, o sea, tiene que ser de un museo, no es un folleto turístico donde se expone una obra artística, ¿Cómo sería un folleto turístico de una obra de arte? como si fuera venir a hacer turismo, supongamos donde están las cabezas olmecas, hacer un turismo antropológico, por ejemplo, eso sería, Alejandro. Bueno, Ah, porque yo sobre las cabezas dije, o sea, uno puede armar, cuando se trata de obras artísticas de arquitectura, o piezas que no se pueden mover, como las cabezas gigantes olmecas, lo que se puede armar es un folleto con un tour para ir recorriéndolas. Entonces agregaríamos, por ejemplo, un mapa sobre dónde están ubicadas esas 17 cabezas gigantes que se encontraron de los olmecas. ¿Se entiende? O sea, sí tendría algo de turístico en ese sentido, porque nosotros no podemos llevar las cabezas a un museo, lo mismo que no podemos llevar un templo a un museo. sí, puede ser realizado, Tomás, con materiales propios de ustedes, o sea, no hace falta que sea hecho en computadora, sino Tal cual. que por eso les decíamos que van a entregar uno solo, por eso quizás por eso les decíamos, pueden tener variantes en las cuales ustedes pongan en juego cuestiones más creativas, incluso integrar obviamente contenidos que están viendo en otras disciplinas, como en dibujo y pintura, por ejemplo. Claro, de la Y misma manera que, por ejemplo, mostraron en plastilina el otro día la diosa era egipcia, no diosa, emperadora. Está bueno utilizar esos distintos recursos para poder mostrar algo que existe físico en papel y poder mostrarlo con una herramienta digital. Ahí les pasé dos links que en realidad es del mismo museo, es un museo chileno de arte precolombino. Tiene muchísimas cosas, tiene exposiciones temporales y exposiciones permanentes, hay una exposición sobre las mujeres, es que están las estatuillas, que están muy interesante, me gustaba para que lo vayan recorriendo, y hay una parte que es específica sobre los catálogos de las exposiciones, que se pueden bajar para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona un catálogo y qué tipo de información hay dentro de un catálogo. O sea, es impresionante la cantidad que tienen, cómo está organizada la información. Los catálogos es específicos sobre, por ejemplo, el arte del cobre en el mundo andino, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar todas las piezas de cobre del mundo andino en ese catálogo. Bueno, eso está bueno que hagan ese ejercicio, que vayan recorriendo esos museos que ahora tienen sus páginas digitales para que vean cómo se van componiendo ahí donde nos van publicitando estas exposiciones, las distintas exposiciones, para que vean cómo hacen para llamar la atención al público y a quién está dirigido. Y que a su vez, bueno, hay una parte del museo ese chileno que está muy interesante, que también tiene hasta libros para descargar, que sería como un catálogo en formato de libro, porque se le agrega la parte teórica, técnica de esas piezas. Me pareció muy lindo para mostrarles, para que también abran un poco más el panorama de qué tipo de cosas existen dentro de lo que es museo de arte. bueno, buenísimo. No sé si quieren hacer preguntas.
A mí me parece muy pertinente e interesante la propuesta de la profe de poder trabajar esto de los folletos, porque permite otra dinámica dentro de lo que hemos visto hasta ahora en historia, que está relacionada con algo mucho más del ámbito profesional de la gestión, que es parte del perfil que ustedes tienen en la carrera. Acuérdense que la carrera está orientada también a lo que hace a producción artística, a todo lo que hace al desarrollo de bellas artes, y por otro lado también esta cuestión de gestión cultural. Entonces es una forma de integrar de manera muy práctica y a la vez creativa aquellos contenidos que ustedes van viendo con una dinámica en la cual se pueda comunicar, porque el folleto lo que va a hacer es comunicar los objetos artísticos desde una terminología y una forma muy técnica también, que es esta las fichas que le está dando la profe, con una conjugación desde lo creativo para poder atraer al público. Está bueno también esto pensar dos cosas. Una, las formas creativas de poder resolver lo que preguntaban recién, cómo hacerlo, y lo otro que la profe hizo mucho hincapié es el público. O sea, de acuerdo al público al cual va dirigido, armar la propuesta también pensando en eso. Esto también puede acercarse a lo que es la realidad en la Villa de Merlo. O sea, puede ser también un ejercicio práctico sobre eso, como puede ser un ejercicio en abstracto y crear un museo, pero digo, también podría ser un objeto que tenga ese tipo de dinámicas. En algún momento, esto se los digo por si les sirve, yo no sé si lo tengo a mano el folleto, pero en algún momento el año pasado se inauguró la primera colección de historia natural de la universidad, en la cual se van trabajando diferentes objetos que tienen todo un protocolo por la Ley de Patrimonio Nacional y que está, digamos, centrada en el Museo Bernardino Rivadavia, en el cual todo objeto arqueológico que se encuentra se tiene que anotar primero y registrar en el museo y después se puede tener en reserva para estudio y abierto, digamos, también a toda la comunidad científica, tanto de paleontología como de arqueología del país o del mundo. Lo que hacen las colecciones de historia natural es aquellos elementos que se encuentran poder ponerlos a disposición de la comunidad científica para su estudio. Y muchos de los elementos que se han encontrado tienen que ver con puntas de lanzas, o sea, con objetos que dan cuenta de las culturas originarias, sobre todo, por ejemplo, en el Bajo de Belis. Entonces digo, también pensar una propuesta que tenga que ver con la Villa de Merlo, no digo que esté asignada solamente para esto, pero como nosotros analizamos estos periodos, es más pertinente, pero puede tener que ver con las culturas originarias que habitaron la región, sea de San Luis o de la Villa de Merlo en particular. Yo si encuentro el folleto para que ustedes lo vean, se los enviamos. No es un folleto, es un folleto extenso, no es un folleto como les enseñó la profe, que está bien, sino que es más que nada como un, un- un texto de corta duración generado para ese soporte. Yo se los voy a subir a la clase. Pero me parece muy pertinente esto porque desde la materia también se relaciona directamente con el ejercicio de la gestión cultural, que es parte de las pertinencias de su carrera y también de las posibles salidas laborales que tiene la carrera. Sí, la divulgación es fundamental porque aparte une a la población con los museos. Y en este caso, que también está bueno lo que dice ahí Fernando, podríamos armar el folleto en la exposición no solo sobre los objetos artísticos, sino también con, por ejemplo, las herramientas. O sea, podríamos tener las herramientas que utilizaron para hacer los distintos objetos. Entonces, hacemos una exposición mucho más sobre toda la cultura en general y no tanto sobre un objeto artístico en particular. O sea, ampliarlo como mostraban la otra vez las chicas en el video de Altamira, que no solo mostraron las imágenes, sino también decir, bueno, qué herramientas utilizaron, qué pigmentos, o sea, sumarle todo eso, eso también sería un trabajo muy rico sobre la civilización en general. O sea, acá tienen mucho para ampliar,
para cada uno, volcar la información que quiera, está muy bueno. Traten de no utilizar temas que sean muy acotados, que haya poca información, porque después se van a encontrar en la mitad del proceso que no saben cómo seguir, cómo resolverlo, cómo llenar las distintas páginas con información. O sea, que traten de utilizar alguno que puedan encontrar información que esté interesante. Y con eso yo creo que ya estaríamos, o sea, no, a no ser que tengan alguna duda en particular, pero escríbanos al mail, nos van a ir mandando cómo se van a ir componiendo los grupos de 2. La idea es que el día que lo tenemos que presentar, que es el 11 de junio, nosotros vamos a tener ya todos los trabajos, los folletos, uno detrás de otro, y lo vamos a ir presentando nosotros en la clase. No se va a ir exponiendo cada grupo su respectivo trabajo, a no ser que tengan algo en particular que quieran comentarnos, pero la idea es poder hacer nosotros la exposición, ir pasando grupo por todos los trabajos que vamos a ir teniendo. Porque como van a ser grupos de 2, van a ser bastantes. Así que esa sería la dinámica. No es que tengan que presentar hacer una exposición oral del trabajo. Sí, ya, aparte de eso, como decíamos antes, una cosa muy importante más que el objeto en sí, que digamos va a ser como el producto final, lo que queremos ver es el proceso, porque en lo que los podemos acompañar, y las podemos acompañar ahora, más que nada es en el proceso de pensarlo. En eso aprovechen, digamos, también la experiencia de la profe, aprovechen, digamos, esta dinámica de poder ir viendo dos factores que se conjugan, que es el material de estudio y la forma de presentarlo, ¿sí? El diseño para presentarlo, el público, y ver qué ideas se les van ocurriendo. Creo que sirve mucho, más allá de la indagación o la investigación del objeto o de los objetos o el periodo que ustedes analicen, o decían trabajar en grupos, hacer una investigación previa de qué hay respecto a eso. No hace falta que sea específicamente, sino, por ejemplo, bueno, qué folletos encontramos en otros lugares respecto de culturas originarias. Bueno, cómo se trabaja, no sé, en 3 lugares diferentes, en Estados Unidos, en Europa o en Oceanía, en Australia. ¿Sí? Entonces, poder ver dinámicas diferentes, poder ver propuestas para públicos diferentes. Por ejemplo, no sé, si deciden trabajar para chicos, hay un museo en Estados Unidos, en Filadelfia, el Museo Franklin, que está armado con todos los inventos de Franklin, está contado para chicos, chicos que disfruten con los padres, a su vez. En el parque que ustedes deben conocer, que está en Merlo, está también la posibilidad de recorrer con guía el parque o recorrer con los dispositivos que te van relatando la historia, entonces tenés otra dinámica. Puede ser que ustedes elijan trabajar, por ejemplo, esto que decíamos, con culturas originarias de Latinoamérica o de Argentina, y tengan que hacer una indagación o consultar a un experto respecto a la escritura. En eso sean muy precisos, por ejemplo. Si van a escribir algún tipo de vocablo en una lengua aborigen, o lo escriben en quechua, o lo escriben en lengua ranquel, bueno, tener una supervisión antes de lo que vayan a imprimir. Yo siempre me acuerdo, hay una revista que creo que ya no existe más, que se llamaba El Amante, es una revista de cine creada por Quintín en los años 90, muy interesante. Y en el año 98 estrenó en Argentina una película japonesa que se llamaba La Anguila, de Shohei Imamura, un cineasta japonés. Y en la nota que le hacían sobre la película, ve todos unos ideogramas japoneses. En el número siguiente sale una fe de ratas que había escrito la embajada japonesa y se reían por lo que había salido en la revista, porque esos ideogramas significan por favor devolver las fotos. Eso es lo que significaba. Pero estuvo en una publicación con una tirada de cerca de 10.000 ejemplares en ese momento de la revista, y decía esto. Por eso digo, esto lo cuento como chiste, pero respecto a las culturas originarias es muy delicado el tema. Entonces, tener el cuidado y tener, digamos, los recaudos de que alguien chequee
ese material, está buenísimo a la hora de trabajar. Florencia, ¿querías decir algo? Eh, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenía una pregunta con respecto a la entrega del trabajo final. ¿Solamente tendríamos que entregarles, o sea, enviarles el folleto o va acompañado de una planilla con fuentes, etcétera, etcétera? Eh, en, re- en realidad se puede sumar eso. Lo importante es no solo entregarlo ese día, sino haber hecho todo el proceso que nos vayan mandando el proceso para que nosotros lo vayamos corrigiendo. Ok, O sea, la ok, idea sería que de acá hasta el día de entrega haya por lo menos 2 ida y vuelta para que nosotros ok. podamos ir viendo eso. Y ahí vamos a ir comprobando el tema de las fuentes y eso. Ah, Pero ok, listo. O sea que es necesario que tengamos esas devoluciones en el proceso antes de entregarlo, como para no sí. llegar directamente con la entrega del trabajo. Ok, exacto. ok. Y porque también creemos que es parte del proceso nuestro con ustedes como un diálogo en ese sentido. Obviamente el tema es abierto, es libre, está dentro de los temas de las unidades. Hemos sugerido, solamente a modo de sugerencia, para poder guiar algunos de los temas que se pueden llegar a trabajar, pero más que nada nuestra función en este caso va a ser seguir el proceso que ustedes hagan, las dudas que ustedes tengan, los perfiles, digamos, que ustedes planteen, digamos, ese va a ser nuestro acompañamiento hasta el final. También es una forma de poder hacer un seguimiento que tiene que ver también con la evaluación de cada grupo a la hora de este trabajo. Eso nos interesa muchísimo. O Sí, sea, y no poder seguir llegar como cada... no llegar al día, a la instancia de entrega y que nos encontremos con que de ese tema en particular no pudieron encontrar tanta información o no le pudieron encontrar la vuelta y se quedaron con algo escueto. Entonces, la idea, además de hacer el proceso de correcciones, es hacerle eso, o sea, por ahí proponerles disparadores o formas de encararlo el trabajo de otra manera que ustedes por ahí se encuentran un poco limitados, o sea, como tienen que unir lo creativo y lo que tiene que ver con el diseño gráfico, con la parte histórica, no queremos que después se encuentren metidos en un tema que se les complique y no sepan cómo abordarlo en el folleto. Entonces, para eso, para mí, me parecía fundamental lo del proceso, para ver cómo van llevándolo al trabajo y también para que terminen teniendo un trabajo completo. Mariana. ¿Cómo están? Consulta, ¿y cómo vamos, cuál es la forma, por qué medio vamos entregando esos bocetos, ¿no? Esas ideas. Por correo les hemos puesto en el campus, van a encontrar el correo de nosotros dos, por si no lo tienen, pero la idea es que vayan entregándolo así, y también la entrega si la suben al campus, pero también la pueden haber hecho antes a nuestros correos. Para nosotros es indistinto porque estamos haciendo un seguimiento igual de todo el proceso, entonces no hay problema. Y dentro del campus también les hemos puesto un margen amplio del tamaño de los archivos, que es de 750 megas, o sea, perdón, de 500 megas. Pueden subir hasta 20 archivos, si alguien quiere subir más porque quiere subir estas fotos, quiero mostrarle, profe, pero me parece que, bueno, aparte me parece que también van a encontrar una dinámica de cómo ir corrigiendo el trabajo en proceso. Esto, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo puedo mostrar 3 alternativas? ¿Sí? ¿O cómo puedo mostrar 2 alternativas en las cuales tengo dudas? Por lo general, ustedes lo van a ver dentro del campo de profesional, siempre cuando uno hace este tipo de objetos, a veces de diseño, siempre incorpora 1 o 2 variantes, ¿sí? Para que el cliente elija, o la persona, o la institución para la que trabajamos elija. Y sobre todo ahí también, cuando uno propone esas variantes, también tienen que ver con dominar uno mismo o una misma la propuesta. Que no te digan, no, de este trabajo corregime esto y poneme tal tipografía. No, te muestro 3 tipografías posibles, 3 colores diferentes, 3 diseños grandes diferentes, que son los que a mí me parece que son los más apropiados. Y bueno, porque si no se transforma todo en un proceso a veces demasiado extenso. Y como decías Eh, la otra vez, Fernando, sobre los trabajos,
que cuando pasaban el video, que era muy rápido, que no alcanzábamos a ver, lo fundamental que es que se vea, que una persona, un tercero, que no esté metido dentro del trabajo, vea y pueda encontrarle esos errores, si se quiere, esa falta de diagramación o de coherencia en la información, que uno por ahí, cuando está metido dentro del trabajo, se le pasan por alto. Entonces, Sí, totalmente. cada vez que hacemos un trabajo que tiene que ver con lo artístico o con el diseño, es fundamental corregir los procesos porque uno de esa forma va afinando. O sea, no es que a la primera uno saca un folleto coherente, visualmente atractivo, etcétera. Entonces, es fundamental esos procesos para eso. La elección Sí, del aparte tema se te sí es puede libre, escapar. Alejandro, dentro de las unidades 3 y 4. Dependerá del tema, es el grado de abordaje que vas a tener. O sea, puede ser un tema como, por ejemplo, la cerámica maya, que sería muchos objetos, sería un tema, o en particular la estatuilla tal encontrada de los aztecas en tal lugar. O sea, el grado de generalización del tema dependerá de lo que encuentren. Lo importante es no volcarse a un tema que es muy específico, como decir esa estatuilla en particular, porque después si no llegan a encontrar mucha información al respecto, se van a encontrar muy acotados. Eso es lo importante cuando se encuentra por ahí un tema un poco más amplio, como decir, bueno, todo el tipo de escultura realizada por los incas. Claro. La alimentación de los incas, y lo que pasa es que no tenés ningún objeto en particular, a no ser que pongas los objetos que utilizaban para la alimentación los incas. Tendrías que poner, bueno, todos los tipos de vasijas, platos, herramientas para generarse sus propios cultivos. O sea, tendría que ser una exposición tomada la alimentación desde los objetos Claro. Sí, y y las técnicas. aparte, sí, como dice la profe también, el trabajo este tiene mucho de sondeo previo de qué material hay para poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los incas, van a encontrar más sobre su arquitectura que sobre los objetos que fueron quedando. Entonces, también pensemos en eso. También pensemos dentro de las culturas, que todavía no lo hemos visto, pero digo, tengámoslo en cuenta porque lo vamos a ver, de Argentina y sobre todo de la región que actualmente está integrada por San Luis, La Pampa, Córdoba, toda esa zona de los Comechingones, para poder determinar también otro tipo de culturas que quizás puedan llegar a ingresar. Puede ser sobre el tejido, puede ser sobre cualquiera de las artes que ustedes conozcan, ¿sí? Claro, ahí la del museo ese chileno que yo les mostré, hay una exposición sobre el tema de las mujeres, por ejemplo. Las mujeres en la antigüedad a partir de las estatuillas. Entonces, ahí también tenemos o sea, lo importante del tema es que esté ligado a un objeto que se pueda ver y apreciar, porque la idea es que sea un museo o una exposición o un recorrido en base a estos objetos. O sea, no puede ser un tema solo teórico, porque en realidad es una exposición, no es la invitación a una charla sobre las mujeres, sino decir, bueno, cómo se ve la importancia que tenían las mujeres en esta sociedad a través de los objetos que quedaron. Y ahí podríamos poner lo del tejido, lo de la alfarería, o sobre la joyería, o sobre el grado de ornamentación que utilizaban, la vestimenta, algo que nos lleve a ese análisis sobre las mujeres. O sea, no sean temas sueltos, sin un objeto Claro. anclado a ese objeto de estudio. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, sí. Hay una muestra que hizo en un momento Lila Downs, no sé si la conocen, es una cantante mexicana, es descendiente mixteca y habían participado en una exposición en la cual trabajaban como una recuperación o habían hecho los vestidos tradicionales mixtecas que se utilizaban en la antigüedad. Entonces digo, estaba como si fuera una muestra con la música
con la música y cómo ha tomado las raíces de la música mixteca en épocas anteriores a la llegada de los españoles. Entonces, digo, las formas también pueden ser creativas y tienen que ver directamente también con lo que ustedes pueden llegar a proponer. Siempre el objeto de estudio va a estar entre estas dos unidades, abordando todo lo que hace a Centroamérica y Latinoamérica, y después en la unidad 4 a las culturas, especialmente a las culturas de la región de San Luis. Para contestarle a Alejandro, que preguntaba cuándo se presentaría la elección, no tenemos una fecha en particular, la idea es que lo vayan trabajando. O sea, por ahí, o sea, no es que hay una fecha en particular, ¿no es cierto, Fernando? O sea, lo pueden ir... No, esto lo van trabajando ustedes. Calculo que va a ser primero una indagación de cada grupo, de los temas posibles, la elección, y en base a eso avanzar. Pero avancen con seguridad respecto del tema que eligen, ¿eh? O sea, no nos pregunten si está mejor, si este tema es mejor o peor. Si no, vean ustedes, también es parte de la indagación, qué potencialidad tiene cada tema de acuerdo a lo que les decía la profe. Bueno, qué material van a conseguir para poder investigar, ¿sí? Y en base a eso, también tener en cuenta la potencialidad del trabajo, que es un trabajo en imaginario. Entonces ustedes pueden hacer sobre los objetos que ustedes quieran, como decía la profe, desde las cabezas olmecas a quizás el juego este que era como el fútbol, era un juego mortal que hacían muchos pueblos centroamericanos, entre ellos los olmecas, y que puede ser una recreación de ese espacio. Buscar la vuelta, digamos, para poder contarlo de forma interesante y de acuerdo al público al cual esté elegido. Quizás una cosa se me ocurre, digamos, dentro de una propuesta más concreta, también pensar en qué les gustaría, la forma en la que a ustedes les gustaría que expusieran esos temas como público, pensándolo en que gran parte de lo que se va a exponer en principio para sus compañeros y compañeras y para la comunidad universitaria. Entonces digo, quizás eso sí sirva como público, pero puede ser, como decía la profe, quizás un público infantil o de niños, tener otro tipo de carácter y otro tipo de armado, la propuesta, o puede ser un público general, o puede ser, como dijeron en un momento, creo que Tomás o Alejandro, no recuerdo, dirigido más a un público turista, o sea, sin ser una muestra turística, pero un público turista. Entonces, bueno, tendrá eso, quizás alguien se anima y pueda hacer alguna parte traducida en inglés. O sea, esto no tiene límites, o sea, ustedes lo proponen. La idea que a nosotros nos lleva y lo más centralizado del trabajo es desarrollar una indagación sobre un objeto histórico, proponer una clara redacción y diseño que tengan que ver con lo estético, y a la vez estar haciendo un trabajo de gestión cultural. Digamos, en esas tres dinámicas que tienen que ver con la investigación, con la propuesta creativa y con la comunicación, es donde nos podemos centrar como base a la hora de pensar lo que estamos haciendo. Y me parece que han dado muestras de sobra en los primeros trabajos de lo que se puede llegar a hacer. Han aprendido mucho, digamos, y hemos visto determinadas formas en las cuales han expuesto y aprendido de sus compañeros y compañeras también de cómo han expuesto cada uno. Y este trabajo me parece que también tiene que apuntar a ser como un complemento de eso que hicieron antes, quizás ya en otro marco y con un objetivo muy claro, porque si hay algo que quedó bien expuesto hoy en lo que la profe también les dio en la clase, es que el objetivo es muy específico del folleto, ¿sí? Por eso cuando hay demasiada información, o sea, un folleto no es un texto, no es un libro, no es simplemente un diseño, tiene un objeto específico de informar y dar determinadas características sobre lo que nosotros estamos exhibiendo, ¿sí? Por eso tener en claro el público va a filtrar la forma en que esa información nos va a llegar, ¿sí?
Exacto. No sé si tienen más preguntas, tienen dudas. Yo creo que estamos. Estamos. Bueno, nosotros les hemos dejado subidas los contenidos que quedaban pendientes de la unidad 3. Si llegamos a poder contar con la presencia de esta persona que les decía, de Carlos Villegas, que lo voy a invitar para la semana que viene, yo les voy a avisar previamente, sobre todo para que estemos todos preparados y que ustedes puedan también saber que va a estar él para poder hacer preguntas o simplemente para poder asistir y que seamos todos partes también de la experiencia. Les voy a avisar previamente. Como les dijimos con la profe, las consultas que quieran ir haciendo, las pueden ir haciendo por correo. Tenemos ya un mes, o sea, 4 clases hasta que terminemos la cursada. Sabemos que queda este último tirón para terminar las clases. Sabemos también que la situación general es compleja, es variante, pero bueno, tratemos de centrarnos, de colaborar entre todos, de apoyarnos, digamos, para poder hacer este último trecho que nos quedan. Estamos obviamente a disposición de ustedes para las dudas que tengan. Si son dudas que ustedes consideran que son generales, háganla en el grupo de WhatsApp, porque si son dudas compartidas, mejor. Y bueno, iremos avanzando en la última unidad que nos queda en el curso de estas semanas. Así que bueno, les agradecemos mucho por la Bueno, participación. ojalá se haya entendido y que puedan hacer el trabajo de la mejor manera. Vos le subís ahora, Tamara, el PowerPoint Sí, te lo pasé, pero lo subo directamente. Bueno, dale, perfecto, perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Tamara. adiós. Chau, Buen chau. fin de Nos vemos semana. la semana que Hasta viene. luego, buen fin Buen de. fin de semana. Chao, muchas Buen gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, profes. Buen fin de. ¿Qué? No, espérate que tengo que te mandar una cosa. ¿Qué necesitas, Fabricio? Pero te vas a embarrar todo, ¿viste cómo está afuera? No me gusta el día como está hoy para estar afuera a la intemperie. Si te enfermas,